la música siempre es una actividad social. La música no solamente es un cerebro que procesa, sino son interacciones emocionales, corporales y mentales que hacemos entre sujetos. Y que esas acciones y esos sentidos y significados que les damos a la música son indisociables de la música. Entonces, lo que estamos intentando hacer es restablecer el diálogo entre las humanidades y las ciencias experimentales y meter de nuevo y siempre la discusión en torno a la música como un fenómeno cultural y como un gran gestor y producto de subjetividad. Y eso ningún escáner cerebral lo puede dar a luz, lo puede representar. No estamos en contra de que se hagan escáneres cerebrales, estamos a favor de que esa investigación se articule con otra investigación y comencemos a generar hipótesis y dar explicaciones más completas de un fenómeno en extremo complejo. Y en el fondo, de eso también hay políticas de investigación. Es decir, a partir de la crisis de los 80, cuando el discurso posmoderno irrumpió en las humanidades, destruyéndolo todo, quedó muy erosionado y muy gastado el discurso de la posmodernidad, y hay un neopositivismo reinante en donde todas las sociologías, antropologías que se basan en métodos cuantitativos están recibiendo mucho más apoyo que las antiguas humanidades, ¿no? Y en música estamos viendo que los grandes proyectos tecnológicos destinados a hacer mapeos cerebrales o a construir máquinas que puedan medir qué tanto suda un oyente cuando escucha Brahms, se están llevando todos los presupuestos de investigación y las humanidades están arrinconadas. La gran mayoría de los estudios cognitivos actuales lo que hace es reducir toda la complejidad social y trabajar con un modelo de escucha abstracto en donde la música vuelve a ser rasgos discretos, es decir, motivos, células, temas, armonías que el cerebro procesa de acuerdo a sus cualidades cognitivas, ¿sí? Eso es lo que se está haciendo en los estudios de musicología cognitiva estándar, son dominantes o el mainstream. Nosotros lo que proponemos precisamente que esa reducción es útil e indispensable para trabajar desde cierto paradigma científico, pero estamos tirando al bebé con el agua, es decir, estamos quitándole a la música justamente su valor de significación más profundo, más amplio, más social. Epistemológicamente no es posible conciliarlo. La semiótica estructural de los años 70 lo intentando con modelos diádicos detectar significantes en las estructuras y significados en los contenidos sociales, ¿sí? Pero las estructuras musicales son una abstracción de todo el fenómeno sonoro y una abstracción posible, es decir, son muy útiles para representar alturas y ritmos, pero no energía, no timbre, no intensidad, que es precisamente lo que uno de los rasgos fundamentales de muchas músicas. El heavy metal es energía, ¿sí? Lo más pertinente es la distorsión, por ejemplo, y eso no se puede representar. Curiosamente, los estudios que están haciendo trabajos sobre la gesticulación, tanto de los músicos cuando producen música, como de los oyentes cuando la escuchamos, están descubriendo que cuando le pones a un oyente que se mueva libremente, por ejemplo, se utilizan muchos trabajos con mandos de la Wii, ¿sí? Entonces los conectan a sensores para que vayan registrando todo el movimiento, el oyente se mueve libremente conforme a la música que escucha, ¿sí? Y es muy relevante que la traducción en movimiento de patrones estructurales es muy variable, pero la traducción en movimiento de patrones de energía, de intensidad, es muy homogénea. O sea, los seres humanos respondemos mejor o más coherentemente entre nosotros a patrones de energía que a patrones discretos como la altura o el ritmo. O sea, lo que nos une más es aquello que no podemos representar en la partitura, que aquello que precisamente no se puede representar. Y eso genera un problema epistemológico mayor. Mi postura al respecto es que no hay solución. Es decir, que tenemos que optar por una o por otra, intentar contaminarnos de la otra. Hasta el momento yo no he encontrado una solución plausible, aceptable, que combine métodos, sin caer en un eclecticismo. Un eclecticismo que es tomar trocitos de métodos y crear un Frankenstein con el cual puedes llegar a decir cualquier cosa. Algunos colegas lo hacen.
utilizando fragmentos de teorías cognitivas corporales y fragmentos de teorías de constructivismo no sé qué, pero que son incompatibles entre ellos. A nivel de fundamento teórico se rechazan. Entonces hay que ser un poco cuidadoso de ese aspecto. Lo que mi opción más reciente es intentar ver la música desde un fenómeno emergente, no de sus constitutivos, sino lo que está más hacia afuera, lo que está más de manera global y fundamentalmente ver a la música no ya como un objeto sonoro que es decodificado, comprendido por un sujeto. O sea, ese pensamiento dual es el que yo pretendo evitar, sino la música en la interacción que se da entre sonido y seres humanos, individuos, entes sociales. Y a mí lo que me interesa es intentar hacer el corte en ese espacio de interrelaciones, ¿sí? Yo se los explico a mis alumnos de la siguiente manera. Son como los problemas intrafamiliares. Nos quejamos de los padres se quejan de uno, ¿no? Y él intenta cambiar, yo intento cambiar y no se cambia nada, porque el problema no está en las personas, sino el vínculo que establecemos, en la relación que establecemos. Y es ese vínculo, esa relación en la que me interesa a mí focalizar o intentar describir o intentar modelar para su estudio. Por ejemplo, una de las cosas más importantes o interesantes que he visto en Chile los últimos años, me han preguntado mucho en esta visita, que qué tipo de música, qué músicas chilenas me han interesado más, y lo que más me ha interesado es el uso de la música y de los objetos audiovisuales por los movimientos estudiantiles de los últimos años en Chile. O sea, esa manera de tomar la calle haciendo flash mobs, esa manera de hacer publicidad de su movimiento, interviniendo cortinillas de presentación de series de dibujos animados, toda una serie de estrategias que en estos días hablando con los chicos me dicen, es que es lo que sabemos hacer, sí, no sabemos hacer otra cosa, pero las consecuencias son muy importantes. ¿Sí? Se ha establecido una nueva relación entre el sujeto demandante que toma la calle y la sociedad en su conjunto. ¿Sí? Se está construyendo un nuevo paradigma de performance callejera reivindicadora, ¿sí? Y creo que estamos en condiciones de hablar ya de un nuevo sujeto reivindicador que se aleja del pueblo unido jamás será vencido, que no está mal, no estuvo mal, pero quizá ya no es el tipo de performance y el tipo de sujeto que la sociedad actual necesita. Y entonces, analizando esas prácticas de lo social, la musicología se va a nutrir de una serie de cosas que están pasando en la calle reales y vamos a comenzar a poder decir cosas interesantes para el resto de la gente. El trabajo sonoro que desplegó todas las movilizaciones estudiantiles en Chile es interesantísimo, ¿sí? Además de lo performativo, y que seguramente colegas antropólogos estarán analizando, o sociólogos, el trabajo sonoro, ¿sí? Y cómo se toma la calle sónicamente ha cambiado mucho. Y es un punto de inflexión extraordinario. Hace unos días salió artista activista chino, el Ai Weiwei, haciendo su parodia del coreano ¿cómo se llama? Del Gangnam Style, sí. ¿Sí? Con sus esposas y eso, ¿no? Eso es el modelo chileno, reproducido en otras latitudes. Un gran pensador chileno, Francisco Varela, decía, la cognición no está ni en el objeto ni en el sujeto, está en el cúmulo de interacciones. Y entonces estas constricciones se interactúan y generan lo que puedo llegar a hacer o no hacer con la música. No puedo moverme con la música de manera que mi cuerpo no lo permita, pero hay movimientos que elijo porque culturalmente son más viables, ¿no? O sea, el ejemplo clásico, ¿no? Cuando en un concierto de rock, ¿cómo se mueve la gente? Con la cabeza hacia arriba, hacia abajo. Y en un concierto pop, así, ¿no? Biomecánicamente puedo realizar cualquiera de los dos movimientos, pero culturalmente se prefieren unos y no otros. Entonces, investigar en las interacciones físicas, corporales que hacemos con la música,
y que pueden ir desde las interacciones visibles, movimiento corporal real efectivo, hasta el movimiento corporal no efectivo, es decir, la música detona movimiento a nivel neurocognitivo. Una parte importante de nuestro sistema de planificación y preparación de movimiento se pone activo cuando escuchamos música. Y aunque no nos movamos, una parte del proceso se da. Eso es una cosa muy interesante que estamos aprendiendo de la psicología del deporte, la simulación ideomotora, el cómo la música promueve que imaginemos movimiento, imaginemos espacio, imaginemos corporalidad, aún en los casos en los cuales no nos movemos. Entonces, esa es una estrategia de estudiar la música, pero en el punto de interacción, porque luego el movimiento está también detrás de la construcción de emociones. Entonces el movimiento puede ser un engranaje clave precisamente en estudiar este tipo de relaciones. Y otra estrategia puede ser, por ejemplo, un trabajo que estuve realizando durante hace un par de años, es cómo la música colabora a la construcción de cuerpos sociales, ¿sí? Investigando escenas musicales contrastadas, el tango queer en Buenos Aires, la timba y reggaetón en el Caribe, y una cosa que se llama sonideros, una especie de DJ en México que tocan cumbia y que bailan de una manera espectacularmente rara. Se puede ver cómo la música colabora a construir modelos, estereotipos de lo masculino, lo femenino, y de erotismo masculino o femenino. El tango queer, como ustedes saben, es el tango de toda la vida, el tango que fue un gran constructor de erotismo y de corporalidad durante todo el siglo XX, que tiene arquetipos de lo masculino y de lo femenino, solo que en el entorno queer se juega con esos arquetipos y un hombre puede estar bailando como mujer o como hombre, parejas homosexuales o heterosexuales, intercambiando roles. Es utilizar una estructura social heteronormativa que se vehicula a través de la música para revertir y jugar con esa misma estructura. No se altera la estructura, simplemente nos divertimos con ella. Es interesante. En el Caribe no me he encontrado con casos de reggaetón queer. Ahí las estructuras son firmes. Y en las comunidades gays, transvestis y homosexuales de Cuba, que es donde he trabajado, no se practica, no se baila el reggaetón. Incluso el turismo sexual no busca el reggaetón ni la salsa. Se adapta a lo que prefieren las comunidades, que es la música tecno y el fonotransvestismo, ¿no? O sea, transvestis cantando como Rocío Jurado, eso. Fuera del ámbito caribeño, o sea, caribeños desplazados en Estados Unidos, sí practican reggaetón queer y otro tipo de bailes. Pero allí adentro, por lo menos hasta el momento, no he encontrado ningún caso. Es muy interesante eso. Y luego, por último, los sonideros. Es un fenómeno también único en México. Es un DJ particular que hace una performance rara, habla todo el tiempo sobre la música, ponen la cumbia más grave o más rápida, sobre todo más grave, intervienen, están constantemente haciendo efectos mientras suena la música, y las pistas de baile están siendo tomadas por la comunidad gay, transvesti y transexual, y bailan con una combinación de salsa con comedia musical, aeróbics, una cosa muy rara, pero tanto pueden bailar dos hombres, pueden bailar dos mujeres nunca. Son dos hombres, hombre-mujer, hombre transvesti. Dos transvestis tampoco nunca bailan habitualmente, ¿sí? Y tú no sabes quién está performando el papel del hombre y de la mujer. La gestualidad se ha vuelto muy amanerada, con mucha pluma, como se diría en España, ¿sí? Pero los cuerpos se están homologando, o por lo menos le están quitando las marcas de identidad de género. No sabes quién está haciendo el papel de hombre o de mujer. Y es muy interesante porque ellos lo que están haciendo ya no es jugar con las estructuras heteronormativas corporales del tango. Están construyendo un cuerpo distinto, ¿sí? Y un cuerpo que está ganando presencia social. En México, en el seno de contextos sociales que tradicionalmente han sido bastante homofóbicos y resistentes a aceptar una expresión pública de género que no sea la heteronormativa. Es muy interesante ese fenómeno. Y es ahí donde podemos ver cómo se dirimen esas situaciones, ¿no? Susan Cusick descubrió que en centros de detención como Guantánamo, los presos están sujetos a escuchar cierto tipo de música antes de pasar a los interrogatorios. Y cierto tipo de música, por ejemplo, en un contexto de
una ideología donde el sexo está tan estigmatizado, y una música sensual, voluptuosa, que esté constantemente recordándote los placeres carnales, puede llegar, la idea es esta, a desarticular tu subjetividad y llegas más inerme al interrogatorio. Es más difícil que te defiendas o que te instales en un discurso, sino que te mueve mucho la articulación de lo que tú eres, y te destroza, por lo menos durante un rato, y te hace presa más fácil de estos interrogatorios, ¿no? Y esto va aunado también al desarrollo de armas sonoras, que son bastante comunes. Ya lo vimos en Latinoamérica en el golpe de Estado en Honduras, ¿no? Que el presidente depuesto se fue a refugiar no sé, la embajada del Vaticano o alguna embajada, y lo estuvieron atosigando con altas frecuencias y con una serie de sonido con armamento que dependiendo de cómo y cuándo se use puede llegar a ser mortal. ¿Sí? Entonces sí hay investigaciones de cómo la música puede deconstruir subjetividades y destrozar contextos. Un aspecto muy interesante que nos pasa en Latinoamérica, y eso lo hemos podido estudiar con latinoamericanos que viven en Europa, es cómo utilizamos la música nosotros para afirmar las fronteras de clase social. Todos en todas las ciudades latinoamericanas tenemos músicas que odiamos. Y esas músicas que odiamos es la música del otro aquel que no queremos ser, ¿sí? Hemos descubierto que argentinos, chilenos, mexicanos o colombianos en contexto de diáspora rebajan ese nivel de rechazo y comienzan a consumir músicas que en sus países de origen rechazaban taxativamente. Entonces tenemos casos de rubios bailando rumba, rubios cubanos bailando rumbia en los pocos espacios cubanos que hay en Barcelona. Gente que en Cuba rechazaba, negaba, deploraba ese tipo de música, ¿sí? Argentinos que de repente comienzan a escuchar cumbia villera y les encuentran cierta gracia. Es muy interesante el ver cómo la música también colabora a nuestros prejuicios o a nuestras inercias como sociedad, ¿no? En el término del mashup y todas las remezclas digitales y todo el reciclaje digital, hay muchas cosas interesantes que analizar al respecto. Entre otras, es el cómo nuestra cultura musical se está cosificando, objetualizando, viviendo más en el ámbito de grabaciones cerradas que en el ámbito de competencias para cantar o tocar. Y de cómo, entre muchas otras cosas, la distinción entre emisor, mensaje y receptor se está transformando, en donde el receptor también es un productor en la medida que como ejercicio de recepción también le quita o le pone al artefacto audiovisual, ¿sí? Y a la vez que lo transforma, lo está reemitiendo en la red. Entonces, los neologismos que se utilizan es en lugar de la distinción entre productor y consumidor, se habla de prosumidores, ¿no? Prosumers, o sea, los que estamos constantemente consumiendo y produciendo simultáneamente, ¿no? Y bueno, y el consumo también como forma de lucha o como forma de acción social está asomándose allí. Lo que me parece también muy relevante es el cómo a través del mashup se desafían las antiguas jerarquías en las cuales se insertaba toda la producción cultural entre el artista, el músico y el oyente, ¿no? Ahora esas jerarquías están más o menos en entredicho, en la medida que todos de alguna manera somos creadores y todos de alguna manera somos receptores. Otro aspecto muy interesante es cómo estas prácticas desafían los usos para los cuales los objetos sonoros o los objetos musicales fueron diseñados. ¿Sí? La música está hecha para ser oída de cierto modo. El álbum con 10 canciones está diseñada para promover una cultura musical de cierto tipo. ¿Sí? Pero nosotros no escuchamos ni el álbum entero ni las 10 canciones, sino que las metemos en el iPod, las escuchamos revueltas. Es muy común entre los adolescentes que la escucha cada vez más fragmentada, o sea, repiten el solo de guitarra
o escuchan solamente el estribillo, pasan del resto de la canción. Los formatos digitales les dan esa posibilidad. O bien extraer, poner, quitar, modificar y añadir información al archivo audiovisual. ¿Sí? Son también maneras de desafiar el dispositivo regulador de la industria o de la sociedad con respecto a los productos musicales. Y hay un hilo de continuidad allí que va desde el acto de intervenir en un objeto sonoro hasta la consecuencia de cometer un hecho ilegal. Porque intervenir en un objeto sonoro y redistribuirlo, en muchos casos es ilegal. Viola uno los derechos de autor, viola uno una serie de principios, ¿sí? Y eso forma parte de una cruzada que estamos llevando ahora entre los que quieren cerrar más todavía el aspecto de los derechos de autor y quienes estamos por abrir. Y ahí se está dirimiendo una batalla cultural bastante interesante. Estamos en un momento histórico muy importante en el cual ya es seguro que el proyecto originario de crear una economía a partir de derechos de autor y patentes, que fue un proyecto que se genera a finales de los años 80, de crear una nueva fase del capitalismo, ya no basado ni en la producción, ni en la prestación de servicios, ni en el consumo, que es actualmente la crisis que estamos. El capitalismo basado en el consumo ya también mostró sus aporías, sino es un capitalismo basado en la propiedad intelectual, en el hecho de que no podamos dar un par de pasos sin pagarle a quien diseñó nuestros zapatos algo por simplemente dar un par de pasos. Y ese proyecto que incluía el reclamo de propiedad intelectual de paisajes, de montañas, qué sé yo, del cóndor chileno o del nopal mexicano, o sea, se podía, es legalmente posible reclamar que un individuo reclame para sí los derechos de autor de esas cosas que son de todos. Ese proyecto ya se truncó, ya no va a ser como lo plantearon, y eso gracias a la temible piratería digital, que no digo que esté bien ni que esté mal. O sea, la piratería ha sido un ejercicio de oponerse a ese proyecto. Y cuando piratería hablo mal, porque no todo es piratería. O sea, una cosa es el tipo que copia un CD para venderlo, y otra cosa es el tipo que saca canciones de un CD para resubirlas a internet y compartirlas con sus amigos, ¿no? La distribución masiva de archivos no es igual a la piratería, ¿no? Y están ocurriendo cosas interesantes. Hay también un trabajo curatorial impresionante. O sea, yo para preparar mis clases, de repente estoy buscando cierto tipo de músicas en YouTube. Y me pregunto si alguien lo hizo antes que yo, y busco listas y veo que sí, hay alguien que le puso a sus alumnos o para él la música organizada tal y como yo lo hubiera hecho. Les das las gracias y dices, esto es trabajo colectivo, ¿no? El problema está que este tipo de acción, que ya no es una acción privada como lo era el cassette que hacíamos cuando éramos niños y le regalabas a tu novia un cassette con todas las canciones de la época bonitas, ¿sí? O sea, un uso bastante menor, privado. En cambio ahora haces lo mismo pero a nivel digital y alcanzan unos niveles de distribución pública que están amenazando a la industria, tanto por sus ganancias, pero tanto como una palabra que se repite continuamente entre los defensores, artistas y abogados que defienden el derecho de autor, es perder el control. Es una cosa extraña, lo mencionan todo el tiempo, tienen miedo de perder el control, ¿sí? Y el control ya lo perdieron, ¿sí? Claro, quieren preservar el control de las ganancias, está bien, pero el control de esa economía basada en la propiedad intelectual está siendo duramente puesto en entredicho, ¿no? Y tiene que ver con la música, pero tiene que ver con patentes. Todas las músicas del mundo, incluyendo la gran música de la tradición clásica o la música de arte europea occidental, es un gran ejercicio de reciclaje, de préstamos, de robos, de hurtos y de reelaboraciones. Siempre ha sido así. El canto gregoriano es producto de mezclas. Las primeras técnicas compositivas eran modos de cortar y pegar trocitos de canto gregoriano y organizarlos polifónicamente. Siempre ha sido así.
En el siglo XVI, en el siglo XVII, el concepto de autoría no era como el que tenemos nosotros y el concepto de originalidad tampoco. Entonces, era la habilidad de recrear un tema bien conocido la que se podía llegar a aplaudir. ¿Sí? La única diferencia con nuestros días es que nunca la música había sido el negocio que ha sido a partir del siglo XX. Esa es la diferencia. No el hecho de estar tomando prestado y de estar reelaborando temas y materiales, incluso de culturas antagónicas. ¿Sí? En los Balcanes tienes melodías, patrones melódicos, incluso canciones enteras que son cantadas de manera distinta, por supuesto, por ortodoxos, por judíos, por cristianos y por musulmanes. Y cuando estos se enteran que el otro está cantando algo parecido a lo de ellos, se enfadan mucho. ¿Sí? Pero es que la música es así. La música es una novia muy caprichosa. Se va con quien la quiere y no te es fiel. Y cuando te la apropias es tuya y se acabó. O sea, vamos a llegar un día a los derechos de autor a que yo como oyente que me emociono cuando escucho a Luis Miguel, voy a tener que cobrar derechos, voy a poder cobrar derechos por mis emociones y por mis gritos que he dado en el estadio cuando veo al cantante. Estamos llegando a esas lógicas de absurdas, ¿no? Y toda la tradición de la música clásica podemos hacer la historia de la música clásica no a partir de técnicas compositivas ni de grandes autores, sino de prácticas de reciclaje. Es posible, y eso lo estamos intentando hacer en el Museo del Chopo en México, que es un museo universitario que hace exposiciones y talleres y prácticas de arte contemporáneo, popular, callejero, emergente, y me pidieron que les ayudara a hacer una línea de trabajo con el reciclaje musical y vamos a hacer eso. Entre otras cosas, planeamos hacer una exposición sobre técnicas de reciclaje en Europa desde la Edad Media hasta el siglo XX. Y te digo, la única diferencia es que ahora los derechos de autor que se generan a partir del siglo XVIII, ¿sí? Ahora son muy codiciados y cotizados porque nunca la música había sido el negocio tremendo que es ahora. O sea, nunca había la música dejado tanto dinero, producido tanto dinero y causado tanto lucro como lo fue a partir de la aparición del disco y sobre todo de los años 50 a nuestros días. Esa es la diferencia. Eso es lo único que ha cambiado. Pero la capacidad de robar, de tomar, de rehacer, esa siempre ha existido. Es consustancial a la música. Y no digo que sea bueno o que sea malo, siempre digo es que es así. Simplemente, si no existiera eso, no existiera la música. Y no tendríamos capacidad de hacer, de comprender, ni de interactuar con la música.